Damos gracias al Señor ya por este nuevo mes. Estamos comenzando noviembre, se nos acaba el año. Así que estamos en la recta final. Siempre hay una reflexión en las cosas que se hacen, en lo que no se hace. Debí haber ido al gimnasio en marzo, algunos dicen. Debí haber comenzado la dieta. Debí haber empezado a ahorrar. Lo único que tú nunca podrás redimir es el tiempo. Es lo único que no podemos redimir. Podemos aprovechar bien el tiempo, como dice la Biblia. Así que lo que nos queda a nosotros hoy, con todo lo que ya tenemos de parte del Señor, lo que sabemos, es aprovechar bien el tiempo. Porque los días son malos, dice la Escritura. Así que aprovechar bien el tiempo es algo que no es una opción para nosotros, es un deber. Y con todo lo que ya Dios nos habló, nos sigue hablando cada día, cada semana, es muy importante darle valor a lo que merece valor. Alguien decía una frase que siempre me dio vuelta, porque para muchas cosas nosotros decimos que no tenemos el tiempo de poder ejecutarlas, de poder hacerlas, pero cada uno tiene tiempo para lo que estima prioritario. Si para usted es prioritario otras cosas fuera del Señor, usted tiene tiempo para eso. Hay gente que se hace el tiempo para la esparción, para divertirse, para reflexionar, para leer, para muchas cosas. Así que según lo que usted estime prioritario, usted tendrá tiempo. Y el tiempo, como le dije, es algo que no puede ser redimido porque ya pasó. De aquí en adelante nos queda aprovechar bien el tiempo. Así que el Señor tuvo solo alrededor de 3 años y medio para aprovechar y decir todo lo que tenía que decir y hacer todo lo que tenía que hacer. Así que todos los que ya pasamos la barrera de los 33 años, el Señor ya lo hizo. El Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer en solo 3 años y medio. ¿Y sabe por qué Él lo hizo? Porque Él encontró un valor a lo que estaba haciendo. Cuando tú le das el valor a lo que tú estás haciendo, no pierdes el tiempo en otras cosas. Hace muchos años atrás tuve que trabajar en una corredora de bolsa, era asistente de la mesa de dinero y todos ellos llegaban, si bien es cierto, las operaciones comienzan a las 9 de la mañana, pero ellos a las 7:30 ya están sentados en la mesa de dinero analizando los mercados que ya abrieron, analizando. ¿Por qué? Porque Asia ya había abierto. Entonces, como esté allá, va a estar acá. Por eso que el proverbio dice que el avisado se esconde. No esperas que la tormenta te llegue. Así que por eso la Biblia dice que el Señor dejó los astros todos, ¿para qué? Para señal de tiempos, las señales. Y hoy día, como dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos.
como antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que amanezca. Entonces el Señor le dio valor a algo que a veces nosotros no le estamos dando el valor que amerita. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 13, verso 44. Vamos a seguir hablando de lo mismo. Nos estaba hablando otro tema. Mateo 13, 44. Dice así la palabra del Señor. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La iglesia en este tiempo, es la expresión del reino de Dios. No es el reino de Dios en su totalidad, pero somos la expresión, parte de la expresión del reino. Dijimos hace mucho tiempo atrás, hablaba yo del poder transformador del reino, y que el reino es la esfera en donde el absoluto rey manifiesta su señorío, en donde el rey expresa su señorío. Así que si la iglesia es la expresión del reino, la iglesia debiese expresar el señorío de Cristo. Somos nosotros los que expresamos. Por eso que el apóstol Pedro, en una oportunidad que fueron arrestados por el Sanedrín y todos los príncipes y principales de los fariseos en Israel, y le prohíben predicar. Y Pedro dice esta siguiente frase: ¿obedeceremos a Dios o a los hombres? Porque nuestros hermanos en Nigeria han sido asesinados por centenares de miles, porque ellos no se han sujetado al gobierno humano, no por una anarquía y una rebelión que no tiene fundamento, sino porque hay momentos en los que tú y yo tendremos que obedecer a Dios o al hombre. Y vamos a estar en esa encrucijada. Y en esa encrucijada, cuando nos encontremos allí, es donde el reino tiene que manifestarse. Hoy día, por cierto, sin ninguna persecución humana, física, de este lado del continente, del mundo, no tenemos problema. Pero aún así, ¿cuánto nos cuesta expresar el reino? ¿Cuánto nos cuesta decirle a la gente, tanto con nuestras acciones como con nuestras palabras, que hay un rey soberano? Pablo dice que fuimos trasladados de una potestad de tinieblas en Colosenses 1:13 al reino del amado Hijo. ¿Para qué? Para expresar un reino, para expresar un nuevo gobierno, no para que, como pensaban los discípulos, Señor, restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo. No vine a eso. Mi reino no es de este mundo, aunque se expresa en este mundo, aunque somos embajadores, como dijo Pablo. Así que la iglesia es el reino práctico. La iglesia debe expresar la praxis del reino. Hablamos extendidamente de las bienaventuranzas, acerca de la naturaleza del pueblo del reino, acerca de la influencia del pueblo del reino, la conducta, todo. Y esta parábola no fue dicha a la multitud, sino que ya el Señor había entrado en la casa y empieza a hablarle a sus discípulos.
Y esta parábola presenta a alguien que encuentra un tesoro en un campo. Como dije, la parábola no fue dicha en público, fue en privado. Ya Jesús no estaba hablando a las multitudes, sino a los discípulos en la intimidad, para hablarlos de los acontecimientos futuros correspondientes al plan de Dios, que han de ser aceptados por fe. ¿No ha vivido esto usted? Que hay cosas que usted no puede hablar en público con alguien, tiene que hablarlo en privado. Tenemos que tocar este tema en privado. Y Jesús lo habló en privado con sus discípulos. El relato es sencillo, pero no hay explicación. Jesús no explica la parábola. Pero obviamente esta parábola, tal como las otras, está relacionada con el reino de los cielos. Y el Señor dice, es semejante, ¿cierto?, a un tesoro escondido en un campo. El tesoro fue encontrado por un hombre que lo guardó en secreto. El valor del tesoro llenó de gozo al hombre que lo encontró, luego se va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. Y lo compra. Así que, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el tesoro? Muchas veces hemos invertido la interpretación. Porque el hombre que encontró el tesoro es el Señor, que vendió todo lo que tenía, y él dejó su gloria, se abandonó para comprar el tesoro, que es el reino. Parece lo más natural que el tesoro escondido es la bendición que supone, ¿cierto?, que tengamos los súbditos del reino al elegir por el rey. Es decir, nosotros elegimos al Señor o aceptamos al Señor, llegamos al Señor como usted quiera interpretarlo, y el tesoro es Cristo y todo lo que Cristo es y nos puede dar. Pero este tesoro, ¿se acuerda cuando Jesús estaba en el pozo de Jacob, en Juan capítulo 4? Y le dice a la mujer, si tú bebieres del agua que yo te daré, no volverías a tener sed ni volverías a este pozo. ¿Por qué? Porque el agua viva estaba escondida a los ojos humanos. Es más, si usted se pone a pensar y analizar correctamente, no hay ningún tesoro que está en la superficie de la tierra. Todas las riquezas y los tesoros, ¿dónde están? Escondidos. Los que trabajan en faena minera saben cuánto hay que escarbar hasta llegar al tesoro. Por eso que está escondido. Pero aquellos cuyos ojos espirituales han sido iluminados por el Espíritu Santo, ven el tesoro. Así que Jesús estuvo explicando a los discípulos la parábola del sembrador, la del trigo y la cizaña. Predicó de la semilla de mostaza. Y en todas ellas el campo en donde había algo sembrado era el mundo. Así que no tenemos forma de poder cambiar lo que mundo significa. El tesoro está escondido en el mundo. Está aquí.
Mateo 13:38, lo dice el Señor, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Otra apreciación que hacemos en esta parábola, y es necesario que lo hagamos, tiene que ver con que el tesoro fue encontrado en un campo que no era suyo. No era suyo. Él fue a comprar el campo. En el sentido de propiedad, estaba condicionado, tenía que volver a comprarlo. Así que por un lado tenemos a un hombre que encuentra un tesoro en un campo que no era de su propiedad. Por lo tanto, lo que él determina es comprar esa propiedad. Así que la Biblia enseña que Dios puso el mundo en manos del hombre como delegado suyo para que cumpliese la misión de gobernarlo y conducirlo conforme a su voluntad divina. Génesis 2:15 al 20. Permítame darme esta vuelta para que podamos comprender bien. Génesis 2:15 al 20 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Todavía no crea la mujer. Y toda ave de los cielos. Y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué nos muestra el relato de Génesis? Que el hombre tenía toda la potestad, el mandato de Dios, había sido mandatado por Dios para sojuzgar, gobernar, llenar la tierra, fructificarla. Ahora, por causa de la caída del hombre, el cetro de autoridad que Dios había puesto en manos del hombre fue entregado a Satanás. No por derecho, sino por derrota. Esa es la razón por la que el tentador afirmó delante de Jesús que toda potestad del mundo y la gloria de sus reinos eran suyas, porque a él le habían sido entregadas. Lucas 4:6. Lucas 4:6 dice: y le dijo el diablo al Señor: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Así que Satanás, como príncipe de este mundo, estaba en su derecho de hacer aquella afirmación. Satanás había sido derrotado, el hombre había sido derrotado, y en consecuencia Satanás tomó el dominio del mundo. Así que el mundo es un sistema organizado bajo la autoridad de Satanás en oposición abierta contra Dios. Mire, la Biblia relata cosas históricas que son para nuestra enseñanza. El hombre tenía toda potestad en Edén. El hombre decide comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y el resultado de ello fue que Satanás obtuvo, no por derecho,
por derrota la potestad del mundo. Y todo lo que el hombre tenía en Edén, ¿sabe lo que el hombre tenía garantizado en Edén? 3 cosas básicas. Provisión, seguridad y placer. Provisión, Dios había creado todo. Seguridad, Dios mismo se paseaba en el huerto. Placer, no se vaya por el lado obvio. Dice la Biblia que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Placentero. Como ir a ver una puesta de sol. Como ver el amanecer cuando sale el sol detrás de las montañas. Que es un placer ver esos paisajes. Todo lo que Dios había creado era placentero. Edén era un ambiente placentero en donde la provisión divina estaba garantizada y la seguridad divina también. Cuando el hombre cae, el hombre tuvo que buscar placer, seguridad y sustento. Tuvo que buscarlo porque lo perdió. Es la razón por la que vemos las primeras civilizaciones reemplazando esto. Usted ve a Babilonia, Babel, un lugar idólatra en donde el hombre buscaba una seguridad divina, la idolatría. Usted ve a Egipto como un lugar de provisión. ¿A dónde descendió 2 veces Abraham en busca de sustento? A Egipto. ¿Dónde fueron los hijos de Jacob en busca de sustento, semillas para comer? A Egipto. Y tenemos ciertos, Sodoma y Gomorra, el placer. No por lo que usted piensa, porque cuando Lot se separa de Abraham, Abraham le dice, escoge tú el camino, porque si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, si vas al norte, yo voy al sur. Y dice que Lot miró camino a Sodoma y era un oasis verde, hermoso. Así que no es solamente lo sexual, lo inmoral, es lo placentero a la vista. Y Abraham se quedó en el desierto. Así que estas 3 civilizaciones representan lo que el hombre tuvo que buscar después de la caída. Y que Satanás tuvo el gobierno de esto. Avanzamos. Primera de Juan 5:19 dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El Hijo de Dios, el Señor, conocía que en este mundo estaba el tesoro de un pueblo compuesto de muchos que formarían una sola unidad, su iglesia. El Señor sabía que en medio de todo esto, en que Satanás tenía un dominio, el Señor sabía que había un pueblo compuesto de muchos que formarían su iglesia. Y ese es el tesoro. Ese es el tesoro. El tesoro lo encuentra un hombre, el mismo Hijo de Dios. Tuvo que hacerse hombre para venir a buscar y salvar lo que estaba perdido. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas veces hay gente que hace una paráfrasis de este versículo, lo parafrasea, y dice, vino a buscar los que se habían perdido. No, se había perdido una sola cosa. Y en esa cosa perdida estábamos nosotros. Así que no cabe duda que el tesoro de la iglesia era conocido por Dios ya antes de la fundación del mundo.
y que había sido escogida en Cristo mismo. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que el Señor sabía que había un tesoro. El hecho cierto es que el Hijo de Dios dejó cuanto tenía hasta llegar a empobrecerse con el fin de comprar el tesoro que estaba escondido. ¿Cómo se hizo pobre el Señor? Se hizo pobre. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor, quien es poseedor de todo como Dios, llegó a no tener nada entre los hombres. ¿Se acuerdan cuando Él dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza, recostar su cabeza? Así que el Señor se despoja. Se despoja. Yo no sé cuántos de nosotros tendríamos una actitud similar con algo que tú sabes que tiene un valor, aunque suene redundante, invaluable. Es invaluable. Y tú eres capaz de despojarte completamente para comprar aquello. La razón de una obra semejante. ¿Sabes cuál fue la razón por la que motivó al Señor a hacer esto? Su amor por ti. La razón por la cual Él se despoja a sí mismo, abandonando su gloria, dejando los cielos, haciéndose hombre, siervo, y llegando a la muerte y muerte de cruz, como dice Efesios 2, fue por el amor hacia el tesoro. Y Él tenía que redimir ese tesoro, es decir, volverlo a comprar. Volverlo a comprar. Y esto habla claramente del amor que Dios tenía por este tesoro. De pronto no nos ponemos nosotros a analizar. La Semana Santa nos da una pincelada, hace reflexionar a la gente, pero no logramos entender. No logramos entender el valor, la profundidad que tiene. Que Dios mismo se hizo carne y sufrió todo lo que sufrió para comprar el tesoro que estaba escondido. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo? Usted era el gozo del Señor. Su pueblo, lo que él iba a sufrir, lo desestima. Todo el sufrimiento fue menospreciado por él. Porque usted no fue comprado con algo menor que con la preciosa sangre de Cristo. El precio no fue
una transacción, un intercambio. A ver, ¿cuál es el mejor ángel? En que yo lo pueda hacer humano y pueda morir. Fue el mismo Dios que se hizo hombre y que derramó toda su sangre para comprar este tesoro. Primera de Pedro 1, 18 y 20, al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto puede producir en nosotros dos cosas. Una gratitud en la que todo nuestro ser se vuelve en agradecimiento o en una indiferencia absoluta. Indiferencia. Hay cosas que no pueden ser manipuladas. Hay otras que sí. Podría darte un mensaje en el cual ahora todos estaríamos llorando. Pero no se trata de mover la emoción de la gente. Se trata de que podamos ver que aquel que pudo dejarnos a la deriva encontró un tesoro en el mundo. Que ese tesoro fue entregado a Satanás por derrota. El hombre le entrega a Satanás el dominio de la tierra. Y Dios pudo haber dicho, bueno, no funcionó, no entendieron. Adiós. Pero había un plan desde antes de la caída. En el que Dios iba a volver a comprar, redimir. Eso es redimir. Cuando usted dice, no, redimió, sí, te volvió a comprar. Y el precio fue su sangre. Así que cuando usted y yo cantemos o leamos en la Biblia, Él nos ha redimido de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, es que te volvió a comprar y que el precio de esa compra fue su sangre. Fue su sangre. No es que te pasó de un lado a otro. Eso es una visión demasiado superficial. Hay todo un trasfondo legal para Dios, para que tú hoy día seas un hijo de Dios. Para que usted y yo seamos un hijo de Dios hoy día, el Señor tuvo que morir. Tuvo que vertir su sangre. Por eso que este pueblo adquirido por Dios debiese tener un corazón que se encuentra sin recursos de palabras para expresar la gratitud hacia el que dio todo por redimir su iglesia y hacer de ella para sí un pueblo. Pero como no hemos todavía comprendido esto, vivimos como que si esto no fuera relevante. Dígame usted, ¿cómo viviría toda su vida si usted mismo o alguien que usted ama, pero con todo su ser, no tiene forma de salvarse? Se va a morir y viene alguien y lo rescata sin que usted le pague algo, sin que usted lo haya pedido. Viene alguien y salva a ese ser amado. ¿Cuál sería la
respuesta natural de su corazón. Gracias. ¿Qué tengo que hacer para devolverte esto? Nada. Es la razón por la que en muchas ocasiones tenemos que transitar en la vida situaciones así. Porque iglesia, no quiero que usted se ofenda, pero somos ingratos con Dios. Hemos sido ingratos. Le damos el último espacio de nuestra vida. Le damos lo último de nuestro tiempo. ¿Sabe cuánta gente que de niño estaba en el Señor y después llega en la curva descendente? Y ellos dicen, quisiera haberle dado a Dios mis mejores años, porque ya no puedo ir a todos lados, porque tengo mal en la cadera, tengo hernia en la columna. Mueren por decir, Señor, llévame 30 años atrás. Pero el tiempo no vuelve. El tiempo no vuelve, iglesia, el tiempo no vuelve. Tu mejor tiempo no es mañana, es ahora en Cristo. Pero ahora en Cristo, somos nueva criatura, pero ahora en Cristo. Pero ahora, este es el tiempo. Por eso Él espera un pueblo agradecido. No que hagas cosas, un pueblo agradecido y en base a esa gratitud sirvamos a Él. Por medio de esa gratitud sirvamos. Pero no hemos llegado en nuestra vida en muchas ocasiones al borde del abismo, en donde no tenemos escapatoria. Y no es que tengamos que vivir siempre eso, no estoy diciendo aquello. Solo quiero mostrarte con cuán gran amor Dios te amó. ¿Cómo ha sido el amor de Dios para contigo? Hacia mí. Que se despojó de sí mismo, se hizo hombre. Se hizo carne. Lo que Dios aborrecía del hombre, la carne, se hace carne. Se hace carne. Por eso que una entrega incondicional a Dios, una entrega incondicional a Él solo es la medida que podamos entender la obra o la grandeza de la obra del Salvador. Tener un corazón agradecido y por medio de esa gratitud servirle. No hay nada que tú puedas darle de vuelta. No hay nada que tú puedas añadir a lo que ya se hizo. No hay ninguna exigencia de parte de Dios para que tú devuelvas en algo. No hay nada. Más encima, a pesar, o con todo esto, mejor dicho, con haber sido salvos, Él nos da su espíritu. Nos equipa con dones. Su gracia fluye por medio de nosotros. Nos hace nuevas criaturas. Tenemos acceso al trono de la gracia. Tenemos su palabra. ¿Qué estímulo necesitamos? ¿Hay algún estímulo que necesitemos como para? Creo que no debiese ser así. Pero a veces debemos ser estimulados por Dios. Ser estimulado cuando Hebreos 10 dice que debemos estimularnos al amor, a las buenas obras. Estimular es algo que tú haces
Se me fue el concepto. Intencionalmente. Es intencional. Quiero provocar algo con el estímulo. Dios quiere despertar algo de nosotros. Que no estemos dormidos. ¿Qué dice Pablo? Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Sabe por qué no estamos alumbrados? Porque estamos dormidos. Y no es que no durmamos literalmente, sino que la luz del Señor no nos alumbra. ¿Por qué no nos alumbra? Porque estamos mirando para el lado equivocado. Lo que Dios ha desechado, la iglesia lo desea. Lo que Dios aborrece, nosotros lo amamos. Dios aborrece la murmuración y nosotros murmuramos. ¿O no? Veamos el número 16. Lea el número 16. 1500 hombres fueron tragados por murmurar en la tierra. ¡Pum! Y Dios reivindica el sacerdocio de Aarón y el liderazgo de Moisés. Lo reivindica. La murmuración de este pueblo ha llegado a mis oídos. ¿Cómo diría si el Señor hubiese sido chileno? Me tienen chato. Habéis visto mis obras. Ahora, este pueblo, de este lado de la historia, no necesitamos sus obras para creer. Porque el Espíritu nos fue dado. Y si Dios hace obras maravillosas, con mayor razón. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que Pablo afirma que la única palanca, el único interruptor, el único botón que Dios usará para mover a su Hijo en la dirección de la gratitud y del compromiso es el amor. Segunda de Corintios 5, 14 al 15. Segunda de Corintios 5. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que cuando te digan que el Señor murió para que tengas un mejor vivir, para que alcances tus sueños y que seas exitoso, bórralo, bloquéalo. Él murió para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. Pablo mismo lo dice en Gálatas, que la finalidad de todo es vivir para Él, para que vivamos para Él. Por eso que el amor de Cristo nos constriñe. Hay varias definiciones de constreñir. Una de ellas es mantener junto o unido. Otro es confinar, asegurar o apretar. También es sostener. Así que el amor de Cristo nos puede mantener unidos a este pensamiento. A que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven, ¿dónde están los que viven? Levanten su mano, están callados, ¿no? O están atentos o no están ni ahí. Para que los que viven ya no vivan para sí,
¿Qué hace el amor de Dios en ti? Te confina a un pensamiento, a un sentir sano de parte de Dios, que para que si Él ha muerto por ti y ha muerto por todos nosotros, esto es para que nosotros los que vivamos o lo que estamos viviendo hoy ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó. Para eso Él te ha vuelto a comprar. Para eso Él dio su vida, vio el tesoro, se despojó de sí mismo, haciéndose hombre. Por eso que cuando Cristo y la cruz y la gracia desaparecen del púlpito de la iglesia, también desaparecerá el compromiso entre los hijos. Usted debe entender que Dios le ama. El Señor dio su vida por usted. Pero Él no dio su vida por nosotros para que vivamos según nosotros, según lo que a mí me gusta. Y no es que no tengamos gusto, no hagamos caricatura de esto. Cada uno tiene una tendencia, una inclinación, tiene cierta forma de ser y eso está correcto y está bien que sea así. Ahora, según las corrientes, sí, por supuesto. No me diga aquí que... No va a hacer ninguna inflexión. La diversidad es sana. Somos distintos. Está bien. Podemos tener una percepción distinta de ciertas cosas, sin lugar a dudas. Es sano que haya. Distinto es que tengamos un mismo sentir. Cuando son todos de un mismo pensar. Está hablando de que tenemos que homologarnos al Espíritu, a su palabra. Allí caen las diferencias. Caerán las diferencias. Es igual que una pelea de los hijos. Es que mi mamá dijo, no, que mi mamá. Y cuando los tres hijos van a hablar con la mamá, ninguno tenía razón. Ninguno tenía razón. Entonces podemos discutir, podemos tener diferencias, pero cuando vamos a la Escritura, tu diferencia tiene que caer. Y la mía también. Ya no podemos pensar como sigo pensando. Por eso que para nosotros de manera humana es incomprensible poder llegar a conocer el amor de Dios. Es imposible. Es imposible. Pablo dice que no nos fue dado amor, que el amor fue derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu que nos fue dado. Ahora respóndame usted, ¿por qué Dios derramó de su amor en nuestro corazón? ¿Cuál es la razón? ¿Para qué Dios necesitaba derramar de su amor si basta con que el hombre pudiera responder a una acción divina? Pero esa respuesta no es suficiente. No es suficiente. Él requería de que su amor fuera derramado, porque Él quiere ser amado con la misma intensidad como Él te ama. De la misma manera como Él te ama, Él quiere ser amado. Y ese amor únicamente lo podremos encontrar en Dios, no en el amor humano. El amor humano se va a agotar, es condicional, no vas a tener ganas, el cansancio, el pecado y muchas cosas. Pero ¿qué dice Eclesiastés? Las muchas aguas no podrán apagar el amor, porque no es el amor humano, es el amor divino. Y usted no se debe sentir amado y amada por Dios solamente por las cosas que Él hace, que Él provea, porque puede haber un momento en el que la provisión no esté como usted espera.
en que la salud no esté al 100%, en que su situación familiar no sea la mejor, en que sus hijos no estén en el mejor momento. Todo puede estar derrumbándose, pero eso no condiciona el amor de Dios. Cuando David se allega a Betsabé y viene el profeta, ¿se acuerda cuando viene Natán a reprenderle? David se encierra en ayuno un tiempo cuando el niño nace porque nació enfermo. Y David ayuna y le notifican, el niño murió. David se lava, se viste. Sigamos. Amados, nada puede condicionar nuestro amor hacia el Señor. El amor humano sí condiciona, pero el amor divino no condiciona. Su amor nunca va a condicionar, porque Él te amó primero sin que tú antes lo hubieras amado. El apóstol Juan dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Jeremías 31:3 dice así: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno Él te ha amado. Y con ese amor eterno Él vio un tesoro en el campo. Ese tesoro eras tú y los miles de millones, pero aprópiate de esa parábola porque Él murió por ti, de manera particular, por ti, porque te amó con amor eterno, porque fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Y la única forma, porque ¿qué pudo haber hecho el Señor? Haber intervenido en la caída del hombre, haber expulsado a Satanás y basta. Pero la Biblia dice que el trono de Dios es un trono de justicia. Dios es justo. Un pastor dijo en una oportunidad, si el día de hoy yo muero y me voy al infierno, no podré reprocharle nada a Él, porque Él es justo. Él es justo. Entonces, ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que volver a comprar? Porque Él es justo. Él redime a su pueblo. Paga el precio más alto. Con ese precio alto, Él te volvió a comprar. Y le puede decir a Satanás, yo pagué. Yo pagué. Él es mío. Ella es mía. Por eso Jesús dijo que los que el Padre le ha dado, nadie las puede arrebatar de su mano. Nadie. Porque usted tiene el sello del Espíritu. Y el sello, ¿sabe lo que es el sello? Procedencia, pertenencia. Cuando el rey firmaba, no era una firma, era un sello. Y el sello identificaba, es del rey. Entonces cuando Satanás te ve y ve el sello, sabe que tú le perteneces a él. Por más que andes en el monte. ¿Dónde está la cabrita? No, la cabra se fue para el monte un rato, pero tiene pertenencia, tienes pertenencia. Cuando el diablo te encuentra, dice, no se metan con él, porque tiene dueño. Esa mentira de que rebajamos al diablo, a Satanás, o mejor dicho, lo elevamos a Dios, o bajamos a Dios al nivel del diablo, eso es mentira. Usted le pertenece a Él, tiene procedencia. Satanás no tiene lugar en su vida.
Por mucho que esté perdido en el monte, ¿qué dijo el Señor? Deja la 99 y va por la que está perdida, porque es de Él. Usted es suyo. Usted le pertenece al Señor. Él la compró. Por eso Él decide vender todo lo que tenía. No lo tengo ahí anotado, pero en Filipenses, acompáñeme a Filipenses capítulo 2 y Pablo lo relata. Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, además, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Algún día los muertos que negaron, todos los que murieron negando al Señor, van a ser levantados de sus sepulcros y van a tener que decir: Jesús es el Señor. Usted le pertenece a Él. Pablo dice allá pues este sentir, haciéndose obediente. ¿Sabe por qué se tuvo que hacer obediente? Porque la carne no obedece. La carne no obedece. Amada iglesia, el reino es verdaderamente un tesoro para el Señor. Su iglesia es un tesoro para Él. Después veremos la perla la próxima semana, que es la perla. Pero si entendemos este significado que la Biblia da, por medio de su amor, Dios espera que usted también tenga el mismo sentir, que vivamos enteramente para Él. Por eso aquel que ha entendido esto tendrá una entrega tal como describe el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hoy día escuchaba una canción en estos reels que aparecen. Yo sé que usted la ha escuchado. No quiero hacer burla, por favor. Y yo vine a buscar fuego del altar. Yo le decía a mi esposa, en vez de buscar fuego en el altar, quédate encima del altar. Tú no necesitas fuego del altar. Tú necesitas ponerte encima. No fuimos llamados a buscar fuego del altar. Fuimos llamados a ponernos encima del altar. No me voy a mover. Que me están haciendo señas. Fuimos llamados a estar sobre el altar. ¿Qué fuego el altar? Sí, el Espíritu Santo. El que nos enciende. Yo sé que una canción, pero es fácil ir a buscar el carboncito y ponerlo acá y no ponernos sobre el altar. Así que aquel cuyo corazón es un corazón agradecido, que ha entendido que Él se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, o haciéndose hombre, haciéndose siervo, llegó hasta la muerte. Jesús se puso en el altar
¿Cuál es nuestro destino? El mismo. Por eso que aquel que ha entendido esto, lo único que quiere es vivir para Él. Por eso el amor de Cristo te constriñe. Por eso la invitación de Pablo, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Os ruego. No es muchas veces en que la Biblia, los apóstoles nos dicen, os ruego. ¿Qué hace un niño cuando quiere algo? Y, mamá, te ruego, se arrodilla. Yo quiero en esta parte ponerme serio y decir, te ruego que seas el sacrificio. Te ruego por la misericordia de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Todo lo que Él hizo por nosotros. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, perfecto, que es vuestro culto oracional. No os conforméis a este siglo. No se amolden. Siéntase amado por Dios. Siéntase amado, pero no le tire las perlas a los cerdos. Siéntase amado y responda ese amor con el mismo amor que fue derramado en nuestros corazones. Él fue justo porque nos compró. Pudo haber intervenido. Pudo haber hecho cualquier cosa con su poder. Pero la justicia de Dios demandaba un sacrificio. La justicia de Dios demandaba. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama venganza en la tierra? Algo clamaba justicia en la tierra. Y el único que podía satisfacer esa justicia era el Hijo de Dios. Y Él se dio a sí mismo. Y Él te llama su tesoro. Porque un alma vale más que todos los tesoros de esta tierra. Y ese es el valor que Dios te ha dado a ti. Si tú no te valoras, es otro tema. Si alguien no te valoró, es otro cuento. Pero como Dios te valora, Dios dice que tú vales más que todos los tesoros de esta tierra.